Yes, Sí, profesor. profe. Sí. Gracias. ¿Les gusta Bob Esponja? No me dejan verlo. Sí. Qué bueno que les guste porque esta clase es sobre esponjas y otras cosas que se llaman placosus. Pero primero, en este trimestre veremos el reino Animalia, que es el último reino de la vida que nos falta, que es el de los animales. Los animales son seres vivos que tienen células eucariotas. Todos ellos tienen células con núcleos. También son seres pluricelulares, o sea que todos los animales tienen más de una célula. Todos los animales también son heterótrofos, o sea que se comen a alguien más. Y también son aerobios. Si no respiramos aire, nos morimos. Hay dos tipos de animales, los invertebrados y los vertebrados. Los invertebrados no tienen vértebra, y los vertebrados sí tienen, fácil. Pero además los invertebrados tampoco tienen huesos, y los vertebrados sí tienen huesos y cartílagos. Tú nunca vas a ver un pulpo o una araña con huesos, eso no existe. Los invertebrados son los que veremos en este parcial, y son las esponjas, medusas, el mintos, no el miltos, moluscos, equinodermos, artrópodos y otros más. Y los vertebrados los veremos en el próximo parcial, y son 5: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En la clase anterior de biología habíamos visto que los mamíferos y las aves evolucionaron de los reptiles. Los reptiles evolucionaron de los anfibios de los peces y los peces de una lombriz. Pero ¿a partir de quién salió el primer animal de todos? ¿De una cianobacteria, de una bacteria, de un ciliado, de un flagelado, de una amiba, de un hongo? ¿De quién vienen todos los animales? ¿Alguno de ustedes sabe? De las células, ¿no? De las células, más o menos. Todo parece indicar que evolucionamos a partir de un flagelado como este de aquí. Y la evidencia es que todos los animales, sin excepción, tenemos espermatozoides con un flagelo. Y el primer animal de todos en existir es uno que se llama Placosú. Esta cosa de aquí. Saluden a uno de nuestros abuelitos más lejanos. Hola. Los Placosú son un grupo de flagelados pluricelulares que están unidos como si fueran una sola amiba gigante. Pero no es una amiba, es un animal pluricelular. Este Placosú se puede reproducir de manera sexual o de manera asexual. Tú partes uno a la mitad y ya tienes dos Placosús diferentes. Y también se alimentan de bacterias o de protozoarios más pequeños. Entonces, el Placosú son seres vivos que cumplen con todas las características necesarias como para ser considerados animal. Son eucariotas, check. ¿Tiene más de una célula? Check. ¿Se comen a alguien más? Check. Entonces, el Placosú sí es un animal y es el más simple del mundo y el primero en existir. Sí, también respira oxígeno, Caleb. A este animal lo descubrió un científico alemán en 1883, mientras observaba un acuario, una pecera. Notó que había una especie de amiba gigante pegada al vidrio. La tomó, la estudió y determinó que era un animal y le puso Placosú. Además, todo parece indicar que este era el animal más primitivo de todos, el cual está compuesto de puros flagelados unidos y a partir de él evolucionaron todos los demás animales. Las esponjas son los segundos animales más primitivos, y estas evolucionaron a partir de un Placosú. A veces las esponjas pueden parecer plantas o algo parecido, pero no lo son. Son animalitos, y su nombre científico es poríferas. Las esponjas no tienen ni un órgano, a pesar de que algunas parecen cerebros. Son más bien un conjunto de células. Es como si fueran un solo órgano, pero gigante. Sí, Fidel, las esponjas son animales.
Y no tienen órganos, así que Bob Esponja nos engañó. Las esponjas no tienen cerebro, ni ojitos, ni demás. Profe, con razón tenía cerebro de algodón de azúcar. Sí, las esponjas son sésiles. Eso quiere decir que no se mueven. Yo- También son heterótrofas, es decir, que las esponjas se alimentan de otros animales. Antes se pensaba que las esponjas se alimentaban por fotosíntesis, pero eso no es cierto. Bob Esponja está lleno de mentiras. Las esponjas tienen muchos agujeros, y esos permiten que el agua del mar entre a ellas. Esa agua trae casi siempre muchas bacterias y muchos protozoarios que se quedan atorados dentro de las esponjas, y luego éstas se los comen. Así es como se alimentan. O sea que las esponjas se alimentan por filtración. De hecho, en un capítulo sale que Bob Esponja come por filtración, así que ahí sí dijeron la verdad. Si se me cortó el audio por un momento, no se apuren, después lo ven en YouTube. Las poríferas tienen un tamaño muy variable. Pueden medir desde un granito de arroz hasta metro y medio. Más o menos como de su tamaño mide la esponja más grande que existe. Y su forma también varía mucho. Algunas tienen forma como de barril, otras tienen forma como de cerebro y otras simplemente no tienen forma de nada. Todas suelen ser de colores muy bonitos. Se cree que les sirve para protegerse del sol, como si fuera una especie de bloqueador solar. Y su cuerpo está formado de puras espinas hechas de células, calcio y una proteína llamada espongina. En conjunto, esas células se llaman coanocitos y tienen varias partes. Una de ellas son los ostiolos o también llamados poros. Los poros es por donde entra el agua y por eso se llama porífera. Otra parte que tienen es el atrio, que es el centro de la esponja, el cual está hueco y es por ahí por donde llega el agua que entra a los poros, ahí donde el agua se queda atorada. Aquí se ve mejor. El atrio es ese hueco dentro de la esponja. Y allá adentro tiene células que comen las bacterias o los protozoarios que se queden atorados. El ósculo es el agujero en la parte superior de las esponjas. Es por ese agujero donde sale el agua y los desechos que produce la esponja, porque las esponjas también hacen pipí y popó. Génesis, Fidel, no ventilen sus problemas por YouTube, todo el mundo los va a ver. Entonces, chicos, las esponjas tienen forma de jarrón, de cerebro o irregular, y solamente tienen tres partes: los poros, que es por donde se les mete el agua; el atrio, que es donde queda atrapada el agua; y el ósculo, que es por donde sale el agua. Fácil. Las poríferas también tienen óvulos y espermatozoides, porque las poríferas, las esponjas, también se reproducen de manera sexual. Lo que pasa es que cuando una esponja macho tiene ganas de reproducirse, va a librar sus espermatozoides al mar, al océano. Los espermatozoides van a viajar por todo el mar, por las corrientes, hasta que ésta los llevan adentro de una esponja mujer, una esponja hembra. Si esa esponja hembra está lista para reproducirse, en su interior va a tener un óvulo. El espermatozoide se va a meter en la esponja hembra, va a fecundar ese óvulo y va a formar un embrión. Ese embrión, la esponja hembra lo va a liberar al mar y donde caiga el embrión, ahí pues, se va a formar una esponja nueva. Así es como se reproducen. Aunque las esponjas también se pueden reproducir de manera asexual. Tú quitas un pedacito de esponja y si la cuidas y la tienes bien, ya tendrás una esponja nueva. No solo absorbe nutrientes del agua, también el oxígeno que lleva, y eso es lo que respiran. Respiran oxígeno igual que todos los animales. Las esponjas tienen defensas para que no se las coman, como veneno y espinas.
pero aún así las tortugas y otros animales se las comen. Después de todo esto, chicos, ¿ustedes qué creen? ¿En cuál esponja está basada Bob Esponja? ¿En una esponja de mar o en una esponja de baño? En las dos. De baño. Más bien es como si fueran las dos. Tiene forma de esponja de baño, pero hace algunas cosas de esponja de mar. Está medio extraño. Esa fue toda la clase de hoy, pero antes una pequeña clase sobre Bob Esponja. Stephen Hillenburg es el creador de Bob Esponja, y él era un biólogo marino que trabajaba en un instituto oceanográfico. Estando ahí, creó un cómic llamado The Intertidal Zone, que servía para educar a los niños sobre la vida marina. Y adivinaron, en ese cómic salía una pequeña esponja llamada Bob. Ese cómic llegó a las manos de Joe Murray, quien era el creador de La vida moderna de Rocco, una caricatura la cual acababan de cancelar. Así que se le hizo buena idea desarrollar el personaje de Bob Esponja y llevarlo a la tele. Entonces, el 1 de mayo de 1999, nació Bob Esponja, el cual rápidamente se volvió en una caricatura muy famosa y muy querida. Su éxito se debía a que su audiencia no solamente eran niños. Casi el 40% de los adultos entre 18 y 34 años casi el 40% de su audiencia eran adultos entre 18 y 34 años, que al estar bajo la influencia de la marihuana, encontraban a la caricatura bastante divertida y la veían mucho. De hecho, aunque no estuvieras bajo el efecto de ninguna droga, los primeros capítulos de esta caricatura eran bastante divertidos y bastante buenos. Después de algunos años, su creador Stephen Hillenburg se fue del show porque sentía que Bob Esponja se estaba volviendo como muy repetitivo y que ya no había mucho más que hacer para el personaje. Así que sacó la primera película y se despidió porque no quería forzar el personaje, quería que se fuera bien. Muchos de los escritores originales también se fueron pensando lo mismo. Pero contrario a lo que ellos creían, Nickelodeon no quería matar a su mejor caricatura. Estaban ganando mucho dinero con ella, así que contrataron a otros escritores y la continuaron. Y el bajón en la calidad se sintió luego luego. Los nuevos capítulos ya no tienen ese toquecito que tienen los capítulos viejitos. Y de hecho, por algo, todos los memes de Bob Esponja son sobre los primeros capítulos, no sobre los nuevos. Hillenburg falleció en el 2018 y antes de morir dijo en una entrevista que le pareció una falta de respeto lo que le estaban haciendo a su caricatura. ¿Quién sabe qué hubiera pensado de la nueva película? Porque dicen que está como medio feíta. Entonces, chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, la otra vez estaba hablando y me di cuenta que esa película sale en cualquier plataforma que deje